Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, contra el VIH, y tenemos comunicación con una importante infectóloga del Hospital Muniz de Buenos Aires. Ya hemos hablado con ella en otra ocasión. Vamos a saludar a la... Le pedimos que baje un poquito la cortina a Suárez. Gracias, Suárez, muy amable. A la doctora Gabriela Piovano la vamos a saludar y le vamos a dar la bienvenida al aire de Radio Galileo, al aire de la provincia de Mendoza una vez más. La saludamos para hablar de esta fecha importante, el Día Internacional de la Lucha contra el VIH, contra el SIDA. Buen día, doctora, la salud de Emiliano Lucero Pizarro de este lado. ¿Qué tal, Emiliano? Buenos días, muchas gracias por la comunicación. Y no, vos gracias. sabés que yo estoy más o menos siempre para corregir a la gente, no decimos más la lucha contra el SIDA, no se dice más la lucha contra el SIDA, porque el SIDA ocurre en las personas, así que si luchamos contra el SIDA, de alguna forma estamos hablando de alguna manera de eliminar personas, así que ya hace algunos años que hablamos de la respuesta al SIDA, la respuesta mire usted. La respuesta mundial a la pandemia de VIH. Bueno, vio que respuesta... sí, lo que le decía, que vio que siempre es muy común en el mundo de las enfermedades, ¿no? Tenés que luchar contra tal o tal enfermedad, pero está bueno lo que nos aclara, doctora. Esta enfermedad que sigue siendo considerada pandemia en el mundo, ¿no? Por lo que me está diciendo. Totalmente, porque sigue afectando a la humanidad con una presencia, desgraciadamente, que en algunos casos inclusive ha ido en aumento, porque también no decimos más las personas portadoras o las personas enfermas, sino que hablamos de personas viviendo con VIH-Sida, ¿no? Porque cuando esto empezó, recordemos que los casos eran ya de la enfermedad terminal, sin conocimiento y sin tratamiento, por supuesto la gente se moría, pero cuando pudimos hacer los estudios vimos que había mucha gente que vivía con el virus o que tenía el virus, pero que no estaba enferma, y después vimos que tardaban más de 10 años en enfermarse. Quiere decir que la persona podía estar más de 10 años con la infección sin saber que la tenía, la podía transmitir, pero de hecho no estaba ni enfermo ni muriéndose. Entonces, darle un diagnóstico a una persona de una enfermedad que no tiene, de una mortalidad que tal vez tampoco tenga, o por lo menos en lo inmediato, es hacerla vivir con una cruz, ¿no? Que realmente es terrible. Porque, por ejemplo, ¿no? Esto de quedarse sin trabajo, sin familia, y un montón de cuestiones, para una posibilidad de vivir por delante de 10 o 15 años, sin tratamiento estoy hablando, ¿no? Hoy con los tratamientos una persona que vive con VIH puede aspirar a una vida normal y con una expectativa de vida prácticamente igual al del resto de la población. Entonces eso es lo importante que hoy tenemos para decirle a la gente que nos escucha, que bueno, que hoy tener el diagnóstico de HIV positivo es paradójicamente una buena noticia, en el sentido de que podemos hacer tratamiento, de que podemos aspirar a una vida normal. Entonces, en ese sentido, ya no luchamos, sino que damos una respuesta, ¿no? Está perfecto, doctora, el encuadre que nos brinda, y por lo que nos cuenta, ha bajado muchísima, ¿no? La tasa de mortalidad por el VIH en el mundo en general, ¿no? En los últimos años. Claro, en relación a esos tratamientos que estamos hablando, que son ya cada vez menos tóxicos y ya son menos las pastillas, pero que siguen siendo muy caros, que hacen la diferencia, ¿no? O sea, es diferente una persona que no tiene tratamiento a una persona que lo tiene, y por eso también en el mundo se dio mucha desigualdad, ¿no? Porque, por ejemplo,
Argentina tiene un programa de SIDA que provee la medicación, Brasil también lo tenía, lo tiene, y por ejemplo los países africanos no. Entonces en algún momento se generó inclusive un fondo mundial para compensar, para permitir que los países que no cubrían los tratamientos lo hagan, ¿no? Y claramente la medicación muestra una mejoría, porque digamos, si una persona no tiene ningún síntoma ni nada, hoy se recomienda tomar el tratamiento para evitar la progresión de la enfermedad y porque hay algunas situaciones previas a tener la enfermedad que por ahí nos aumentan el riesgo a las personas que tienen VIH, les aumenta el riesgo de infartos, de accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera. Entonces se recomienda empezar el tratamiento sin esperar a que las defensas bajen. Pero supongamos que la persona se entera ya con un cuadro, digamos, más grave, con inmunodeficiencia, con deterioro tal vez del estado de salud, y el tomar el tratamiento le va a permitir volver a recuperar su salud física. Entonces, en ese sentido es muy importante y realmente uno lo ve, eso, digamos, con el correr de los meses, cómo va mejorando la situación de la persona. Entonces, esa ventaja, digamos, se reflejó después, por supuesto, en las estadísticas, ¿no? O sea, nosotros ya dejamos de ver a partir del año 96 que la gente se muriera irremediablemente. Pero desgraciadamente les cuento que todavía hay gente que está sin diagnóstico, hay gente que se muere sin saber que lo que tenía era HIV, hay gente que teniendo HIV no llega a tener su tratamiento o teniendo su tratamiento por diferentes motivos lo tiene que dejar o lo deja, y entonces seguimos viendo gente igual que se enferma y gente que se muere. O sea, no, por eso digo, ¿no? Vemos nuevos contagios y vemos nuevos casos y vemos gente que se muere. Entonces, no es un tema que se haya terminado, no es un tema que no sigue siendo cuestión. Por ahí el hecho de estas ventajas hace que ya no sea tan necesario estar machacando, pero digamos, en lo que transcurre en la población sigue siendo un tema, ¿no? Más allá de que no hablemos de él. ¿Y sigue siendo tabú en la sociedad, en esa persona con VIH? ¿Le cuesta llegar al hospital a blanquearlo, a transferírselo, a contárselo a sus familiares, doctora? Totalmente, y sobre todo sigue siendo un tabú para los médicos, que a veces no se dan cuenta que lo que están viendo por el prejuicio, por ejemplo, de que es un paciente, que es una persona, pongamos que es una mujer de 50 años que trabaja en un supermercado y se va enfermando de una neumonía rara, y el médico nunca se aviene a pedirle el HIV porque piensa que el HIV es solamente de varones homosexuales, ¿no? Por ejemplo. Y esa señora lamentablemente se va a morir sin tratamiento porque el médico va a creer que como ella es madre de familia, es una mujer que no trabaja en la cuestión sexual, etcétera, etcétera, no puede tener esto. Entonces, eso por un lado, eso es gravísimo, pero eso es lo que pasa. Y después, desgraciadamente, en las provincias no se perdió tampoco en muchas de ellas los prejuicios de la discriminación de que si una persona tiene HIV va a contagiar, o significa que es una mala persona, o se usa el término de tener SIDA como algo despectivo o malo. Entonces, obviamente, si alguien tiene ese diagnóstico, y va a tratar de protegerse, porque de hecho no contagia por estar sentado al lado suyo, por ejemplo, en la radio. Entonces tampoco hay una obligación de contar que uno vive con el virus. Pero si además lo que se habla dentro de las familias, dentro de las comunidades, en los lugares de reunión, es, digamos,
discriminatorio en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la cuestión de tener el virus, y donde inclusive a veces la gente te cuenta que hoy se queda sin trabajo o empiezan a tener, digamos, realmente situaciones de riesgo, ¿no? Porque a veces hay algunas comunidades donde por la gente hasta puede llegar a tener alguna cuestión física con una persona que vive con VIH. Bueno, obviamente eso hace que la persona se lo guarde, pero además recordemos que casi la mitad de la gente que tiene el virus desconoce que está infectada. Entonces tampoco va ni a cuidarse ni a contarlo porque no lo sabe. Entonces, en ese sentido, hoy sigue siendo importante, vuelvo a decir, que nos liberemos de los prejuicios, que pensemos que tanto nosotros, si hemos mantenido relaciones sin cuidarnos, independientemente de si esto fue con una persona que no tenía ninguna cuestión de estas de trabajador sexual, ni de gay, ni de nada de eso, puede tener el virus, que nuestros hijos que tienen relaciones sexuales pueden tener este virus porque no se han cuidado, que nuestros abuelos pueden tenerlo, porque también, digamos, estos tienen por ahí 20 años de circulación de la infección, y si, qué sé yo, el abuelo quedó viudo, por ahí también se pudo haber infectado, ¿no? Nosotros vemos, cada vez cuanto más tiempo pasa, la gente que tiene HIV se va haciendo mayor, y tenemos amigos que son abuelos o bisabuelos, así que esos chicos tienen a su bisabuelo o su bisabuela HIV positiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que todavía, desgraciadamente, sobre todo en las provincias, sigue estando el prejuicio. Es un prejuicio que también, como le dije al principio, impacta en los profesionales y desgraciadamente afecta la vida de las personas. Entonces, no sé cuándo vamos a revisar eso, no sé cuánta gente se tiene que enfermar y morir de esas familias para que tengamos un poco de consideración y de saber que cuando uno apunta al otro, también de alguna forma se apunta a uno mismo, ¿no? Bien, doctora. Entonces, importante para aconsejar en este Día Internacional, donde se reflexiona sobre VIH, hacerse los test rápidos, ¿no? Hacerse los test, por lo que cuenta... rápido es un test que se hace en el momento, pero que igual tiene que ser confirmado, pero un test de HIV. Test rápido, bueno, porque se consigue, porque el resultado es rápido, pero un testeo de HIV, un análisis que es gratuito, es confidencial, que no lleva ninguna cosa rara, sencillamente a veces si es un test rápido es un pinchazo en el dedo, y si es en un laboratorio se saca una muestra de sangre, y es muy importante pensarlo como una situación que hoy tiene salida, que tiene tratamiento, y que si yo tengo mi diagnóstico puedo acceder a esto y aspirar entonces a tener una vida normal. Mire qué importante, ¿no? Importantísimo. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, desearle un buen fin de semana. Más adelante, la semana que viene o la siguiente, antes de fin de año, vamos a hablar sobre la posibilidad que puede correr la salud pública en nuestro país, pero nos hemos quedado sin tiempo, y desde ya agradecerle y bueno, y desearle un buen fin de semana, como le dije antes. Bueno, muchísimas gracias. A la gente que quiera ver otras notas puede hacerlo en YouTube, en Mundo Piovano, ¿sí? Es muy cierto. Y también tiene su programa de radio, ¿no, doctora? Claro, yo tengo los martes de 20 a 22 en Somos Radio Tú, por las dudas de escuchar, y los domingos de 14 a 18 en Radio Rebelde, Domingo Piovano, ¿sí? Así que los espero en cualquiera de esas formas. Y bueno, para seguirme informando y bueno, viendo qué pasa, ¿no? Como bien te estaba diciendo. Un beso grande a todos. Un beso grande, doctora. Ahí pasó la doctora Gabriela Piovano, infectóloga, hablando sobre este día de concientización internacional
de concientización sobre el VIH. Vamos a la tanda y ya volvemos.